¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buen día. El tema que vamos a tratar hoy día es una suerte continuación del video anterior con respecto a lo que a lo que implica, digamos, el análisis de la comunicación no verbal en sus diferentes facetas. En esta oportunidad, el título de este análisis o de este espacio se refiere a un tema que normalmente nos pasa un poco desapercibido. Casi toda la comunicación no verbal, yo creería que normalmente pasa un poco a nuestro a nuestra conciencia, a nuestro conocimiento, pasa un poco todo el tema de comunicación, lo no verbal, digamos, pasa un poco desapercibido, porque nosotros somos unos seres humanos que le damos mucha importancia a la palabra, a lo que es la comunicación verbal, a la interacción verbal usando el lenguaje. Por eso que el tema, digamos, es no verbal, ¿no? O sea, se llama comunicación no verbal porque nosotros, el análisis se refiere a aquellos gestos, aquellos momentos, aquella conducta que trasciende lo verbal y que nosotros estamos percibiendo a cada rato y todos los días, muchas veces con mucho más nitidez, digamos, que la comunicación verbal, que se presta muchas veces para equívocos, para engaño, para mentira, para demagogia en muchos aspectos, porque, claro, la palabra, digamos, tiene un valor en nuestra cultura muy importante. No así el reconocimiento que se ha tratado, digamos, el tema de la comunicación no verbal, es decir, lo que nosotros expresamos con nuestro cuerpo, nuestra vestimenta, nuestro pelo, nuestra ropa, nuestra moda, nuestra mirada, nuestros gestos, nuestros movimientos. Y dentro de este espacio, digamos, de comunicación no verbal, hay un tema que ha sido tratado bastante profundamente por algunos investigadores de nicho, podríamos decir, que han desarrollado todo un estudio con respecto a lo que se llama la conducta espacial. Yo le contaba esto a una amiga mía el otro día y me preguntaba si era la conducta del hombre del espacio. No, no, la conducta no es del hombre del espacio. La conducta es cómo nosotros manejamos, cómo gerenciamos, cómo manejamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en nuestras relaciones humanas, laborales, sociales, profesionales, etcétera, cómo nosotros manejamos nuestro contexto espacial, es decir, cómo nos comportamos en un espacio determinado, digamos nuestra casa, nuestro trabajo, o bien en comunidades más grandes, cómo se maneja este concepto, digamos, digamos, el manejo de la gerenciación, digamos, podríamos decir, el manejo del espacio desde varios puntos de vista. Hay dos aproximaciones, podríamos decir, iniciales con respecto a este tema. Una es una aproximación antropológica, que parte por los estudios que hizo un antropólogo norteamericano, que partió en los años 60, imagínense, estudiando estos temas, y que él llamó proxemística o proxémica, que es el estudio del ser humano en relación a cómo maneja su espacio, cómo nosotros ordenamos, distribuimos nuestro espacio en dependencia con categorías sociales, con categorías económicas, con categorías culturales y muchas veces con categorías que están en el borde, digamos, de ser una categoría filogenética, podríamos decir, cómo nosotros usamos el espacio como especie, como especie. Como animal, una especie de animal. En todo caso, al respecto hay mucho que contar con respecto a esto. Y se me viene a la cabeza una anécdota para que ustedes vean cómo este análisis puede dar frutos, en el sentido de puede tener consecuencias, cómo se maneja el espacio. En el año 75, 1975, durante las conversaciones, largas conversaciones que hubo para poner término a la guerra de Vietnam entre Estados Unidos y Vietnam, hubo 6 meses de conversaciones en esas reuniones iniciales, donde lo único que se discutía era el porte, el tamaño y la forma de la mesa de negociación. Esta discusión paralizó 6 meses las conversaciones de paz entre, como digo, Estados Unidos y la República de Vietnam o Vietnam del Norte en ese entonces, porque la única cosa que estaba en cuestión era la presencia o ausencia de una parte importante del conflicto de la guerra de Vietnam, que se llamaba, lo que se ha llamado normalmente, o los norteamericanos le pusieron ese apodo, a la guerrilla del Vietcong. La guerrilla del Vietcong estaba situada no en Vietnam del Norte, porque Vietnam del Norte era una república, un ejército, etcétera, etcétera. No eran guerrilleros o rebeldes, como se dicen los rebeldes hutíes, no. Bueno, los rebeldes hutíes son una república, no son rebeldes. Pero bueno, en este caso,
esta guerrilla, milicia, que estaba operando en la zona central y más bien tirando para el sur de Vietnam, en la zona del conflicto. Esta guerrilla se llamaba el Frente Nacional de Liberación de Vietnam y que los norteamericanos le pusieron Vietcong, no tengo idea por qué razón, y se conoció como el Vietcong. Ahora, en esta mesa de negociación, lo que pedía el Vietnam del Norte es que el Vietcong estuviera sentado a la par de los intervinientes, es decir, Vietnam del Norte, el gobierno de Saigón, el gobierno de Vietnam del Sur y los norteamericanos. Ese iba a constituir supuestamente la mesa de negociación. Estados Unidos se opuso terminantemente que la guerrilla de Vietnam del Norte, de Vietcong, digamos, que la guerrilla, digamos, que ellos decían guerrilla de Vietcong, el Frente de Liberación tenía estructura militar, etcétera, pero igual, ellos se opusieron terminantemente a que los vietnamitas del Vietcong se sentaran a la mesa de negociación. Meses en eso, el tamaño de la mesa, cómo se manejaban los espacios para que, digamos, todos estuvieran más o menos contentos con la representación. 6 meses después que se inició el diálogo, se le ocurrió crear 2 mesas de negociación y una mesa grande para los reuniones, asambleas, reuniones importantes entre todos los participantes. En las 2 mesas de negociación iba a estar por un lado, digamos, Vietnam del Norte, sentado también el Vietcong. Y en otra mesa iba a estar el gobierno de Vietnam del Sur, representado por el ministro y el canciller, digamos, de Vietnam del Sur, y la participación de Estados Unidos con sus representantes. Para la asamblea, digamos, no para la asamblea, para los meetings importantes donde iban a estar representados todos, se acordó que la guerrilla del Vietcong, como le llamaban los gringos, iba a estar en un segundo plano, pero digamos, casi asistiendo, tocando la mesa, podríamos decir, pero no, iba a estar un poquito más atrás de la gente que estaba sentada en la mesa de negociación. Eso duró 6 meses, esa discusión, porque obviamente que el manejo del espacio algo sugiere, o sea, la representación de una persona en esa mesa de negociación obviamente sugería que si estaba presente en el CON se le reconocía como una parte importante en el conflicto, cosa que los norteamericanos, el gobierno de Saigón, se oponía a terminar. Entonces, amigos, esa es una visión antropológica en el sentido que analiza los aspectos de cómo nosotros manejamos nuestros espacios, incluso los espacios que manejamos en nuestra casa, digamos, en nuestro departamento, en nuestra vivienda, cómo acomodamos los muebles, cómo vemos, digamos, momentos que pueden ser de reuniones familiares, de cercanía o de lejanía, etcétera, etcétera, y cómo las diferentes culturas van manejando, digamos, los espacios. Una cosa obvia, digamos, que se ha dicho siempre, es que la gente a más dinero y a más poder normalmente reclama para sí mayor espacio. Eso ha sucedido a lo largo de la historia del hombre. Podríamos decir, el ser humano se ha comportado así en el sentido que el poderoso o el más rico reclama más espacio como espacio vital, podríamos decir, usando un término nazi, el espacio vital que Hitler reclamaba como parte de la Alemania imperial y el Tercer Reich. O sea, de ahí viene el concepto de espacio vital. O sea, una necesidad que ellos dicen de seguridad nacional, pero más bien una necesidad de los imperios de conquistar más territorio y reclamarlo para sí como una suerte de necesidad vital de expansión. Un paréntesis con respecto a esto, cosa que China, por ejemplo, no ha hecho nunca prácticamente en su historia, más bien se ha defendido, ha tenido una conducta defensiva con respecto a las invasiones de diferentes tipos que han tenido a lo largo de su historia. Digamos, los mongoles, los tártaros, gente, digamos, de Asia que han invadido partes de China, las guerras, digamos, de reinado dentro del mismo China. Pero China en general, la invasión de Japón en los años 40, obviamente la conquista colonial europea en los años, en el siglo XIX, en el siglo de la vergüenza, como llaman los que fueron humillados durante un siglo por los europeos. Entonces, como digo, este concepto de espacio que para nosotros nos permanece oculto, digamos, permanece más o menos oculto, pero que está en nuestro día a día. Nosotros manejamos como seres humanos distancias, digamos, para cada evento, podríamos decir. Una distancia íntima en los eventos, como dice la palabra, de intimidad, de amistad, de amor,
de cooperación, etcétera, que tienen ciertas características en nuestra cultura occidental. O sea, la distancia íntima se refiere a gente cuando nos reunimos, obviamente, como en forma muy cercana con nuestros seres más queridos, con nuestros amigos más queridos, etcétera. Esa distancia íntima está medida en centímetros. Me parece un poco ridícula. La intimidad es una intimidad, o sea, cercanía, dependiendo de la cultura, puede ser mucho más cercana o mucho un poquito más lejos. Distancia personal es la distancia que nosotros mantenemos con nuestros amigos, con nuestra gente de la familia, qué sé yo, que también está medida en centímetros y en metros, digamos. O sea, la distancia de nosotros los latinos puede ser un poco más cercana, obviamente, la distancia personal, la que manejan de forma casi instintiva, cultural, gente que puede ser asiática, puede ser, digamos, puede ser árabe o religiones musulmanas, por ejemplo, que tienen un manejo del espacio totalmente distinto al occidente. Después viene una distancia que se llama la distancia íntima personal, como yo decía, una distancia social, que es como que nosotros cuando nos reunimos en grupos que no somos familiares, o normalmente no somos familia, y que nos reunimos en estos grupos, digamos, que son social, nuestros vecinos, una reunión de amigos, una fiesta, etcétera, mantenemos una cierta tipo de distancia que el ser humano occidental respeta, por así decirlo, y que está dada por las circunstancias y por el contexto. Y finalmente una distancia pública que cuando nosotros, digamos, actuamos en público, puede ser una sala de clase, puede ser dando un discurso, puede ser en una asamblea, etcétera. Obviamente que esa distancia es mucho más larga, en metros, 3, 6, 10 metros, digamos, a una distancia más cercana, personal, íntima, etcétera. Es una breve, digamos, una breve descripción, lo que podríamos hacer antropológica, que hace el ser humano de el espacio, con todas las diferencias que eso conlleva. Este autor, Edward Hall, escribió el libro que se llama La Dimensión Oculta, que le da nombre a este espacio, y también este librito que se llama Hidden Difference, que es un libro que está destinado a comprender la cultura oriental, especialmente, y cómo hacer negocios con ella, manejando los signos y las señales no verbales, espaciales especialmente, que nos dan estas culturas que para nosotros son totalmente distintas. O sea, piensen ustedes que en Asia, especialmente en China, lo que por digamos, filosofía, por lo que ha dejado Lao Tse, lo que ha dejado Confucio especialmente, lo que ha dejado son una filosofía de la armonía, es una filosofía de la cooperación, es una filosofía de que ambas partes ganen en una relación especialmente comercial. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, en la correspondencia con los amigos de China, los empresarios chinos, la gente que ni manejaba fábrica, etcétera. La filosofía china siempre decía que tiene que haber en un negocio una cooperación y un beneficio mutuo. Eso lo decían en todas las cartas, en todos los telex, en todos los WhatsApp, bueno, WhatsApp no, perdón, en todos los mensajes, mail después, qué sé yo. Siempre los chinos tienen esa frase, que esta relación signifique una cooperación mutua, es decir, armonía, y signifique un beneficio mutuo, o sea, lo que se llama súbitamente un win-win, ganar-ganar. Esa es la filosofía de los chinos con respecto, digamos, a la cultura que ellos tienen y cómo se manejan, digamos, en ese. Esta colaboración, esta cercanía, este ganar-ganar, es que nadie salga perjudicado, etcétera, etcétera, ha guiado, digamos, a los chinos a un estado, digamos, de situación en donde ellos, en su expansión económica, normalmente hay temas que son... Normalmente los chinos, digamos, digamos, la mentalidad de ellos es que la gente con la cual yo hago negocios no pierde, no perjudicar, no exigirle, salvo, obviamente, que los chinos son muy duros con los precios. Podemos pasar horas discutiendo un precio, pero no por eso vamos a perder una cordialidad, un sentimiento de armonía, de ganar-ganar. Eso, digamos, con respecto a cómo hay que estudiar para hacer negocios con Oriente. Es cierto. La otra vertiente, que también es muy interesante, cosa de resumir, es una vertiente que tiene que ver con la biología, y dentro de la biología, dentro de la zoología, hay una rama de la zoología que estudia en la conducta animal. La conducta animal desde el punto de vista de su animalidad, de su ser instintivo, y que se incluye la conducta humana dentro de este espacio del estudio de la conducta animal. Ahora, nosotros siempre olvidamos esa dimensión que también desconocida, que nosotros somos animales. Nosotros somos animales, estamos guiados en muchos aspectos por nuestros instintos,
y por nuestros cerebros más arcaicos en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Es una cuestión que nosotros tendemos a eliminar, olvidar. Y que son apropiados para nuestra especie. Por ejemplo, nosotros somos seres gregarios. ¿Qué significa esto? Que somos seres que actuamos en conjunto para poder sobrevivir. Nosotros somos seres asociativos, nos asociamos, porque la necesidad de asociación es física y nuestra supervivencia. Es un tema muy importante hoy día, especialmente que hay de pensamientos que son bastante antiguos. Me da risa a mí cuando la gente dice el marxismo es muy antiguo. Yo no defiendo el marxismo, pero estoy diciendo una ideología. Y la ideología es muy antigua. Bueno, y ahora miren, ¿qué siglo vivió en el siglo XXI? O sea, el capitalismo nació con ideas que surgieron en el siglo XVII y XVIII. O sea, o más atrás incluso. O sea, esta gente cuando se hace mofa, digamos, de ideas arcaicas, bueno, viene el civismo primero también. Esta idea, como digo, del individualismo, que nace un poco con el liberalismo y que se llega a su punto culmine con lo que se ha llamar el neoliberalismo, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, acá en Chile, los Chicago Boys, etc. Y el énfasis está en el individuo y no en la sociedad. Margaret Thatcher decía que ella no creía en la sociedad, ella creía que la sociedad era un conjunto de individuos, o sea, no existía la sociedad. Y eso, querido amigo, cualquier persona que lea, digamos, en principio, cualquier libro de etología, especialmente que se llama Amor y Odio, de un autor austríaco de nombre bastante difícil de pronunciar, que se llama Irenaeus Ebersfeld, que tiene este libro que se llama Amor y Odio, lo escribió también hace bastante tiempo atrás. Hizo una luz para ver cómo nosotros nos comportamos, digamos, desde el punto de vista territorial en este caso. Nosotros somos gregarios, somos animales que actuamos en manada, como muchos animales. En la naturaleza, no solamente nosotros, los hombres, digamos, en la naturaleza, las diferentes especies, normalmente las especies son gregarias. Hay muy pocas especies, digamos, que actúan, que llevan una vida individual y pueden tener éxito desde el punto de vista evolutivo en esta individualidad. Nosotros somos animales que actuamos en conjunto, somos asociativos, somos gregarios. Necesitamos la cooperación con otros para poder sobrevivir. O sea, digamos ustedes, si ustedes lo ponen en una isla desierta hoy día y tienen la necesidad de comer, de alimentarse, de tener agua, etcétera. Normalmente una persona sola, salvo casos excepcionales, como el caso de Robinson Crusoe a lo mejor, no seríamos capaces de sobrevivir una semana, estando, digamos, teniendo nosotros mismos que proveernos de todo. Alimentación, refugio, calor, energía, agua, etcétera. O sea, las cuestiones elementales para poder vivir, sobrevivir. Pero como les digo, bueno, esa idea que se nos ha metido en la cabeza, se nos quiere meter y meter y meter, que nosotros somos seres individuales apartados de los otros, es una, de cada uno mirar por su propia cuenta, nos vamos a extinguir como especie. Y es lo que está empezando a pasar, por nombrar el cambio climático, guerra, aunque la gente no crea mucho en el cambio climático o lo discuta, pero es indudable que digamos, hay un calentamiento global, puede ser mayor o menor, no me meto en eso, no soy experto, pero puede digamos, llevar, digamos, a la destrucción de nuestra especie, no digamos de la guerra, la confrontación, etcétera. Entonces, Irenaeus hace este análisis, digamos, del comportamiento animal de nosotros, los seres humanos, como también formando parte de los animales. En algunas cosas muy parecidas, en otras no tanto, porque nuestra propia evolución, digamos, que nos ha llevado a ser seres inteligentes y racionales, no tanto, estos días no creo que tan racionales, pero bueno. Nuestra propia, digamos, evolución nos ha llevado a tomar algún camino un poquito distinto, en este caso los animales con respecto al territorio, aunque todavía, digamos, dentro de una cosa instintiva, nosotros tenemos todavía respuestas instintivas territoriales. El territorio, la territorialidad, forma parte de nosotros constitutivamente al reclamar ciertos espacios, digamos, territoriales donde yo puedo asegurarme la comida, la supervivencia y mi tranquilidad para poder procrear, tener familia, etcétera, etcétera. Eso se da mucho más obvio en los animales, donde emplean distancias porque están siempre preocupados de a quién se pueden comer o quién los va a comer, para decirle una cosa muy groseramente sí. O sea, el animal siempre está viendo lugares seguros, lugares confortables, donde hay alimentación, etcétera, y defienden ese territorio porque es vital para la supervivencia. Vemos así que se desarrollan distancias en los animales, una manada de ciervos, la típica ejemplo que uno pone, una manada de ciervos en la sabana, digamos, africana. Estos sujetos, digamos, estos individuos, están
en un lugar donde están seguros por varias razones. Ellos están mirando permanentemente a sus naturales depredadores, que pueden ser siempre los grandes felinos, o bien manadas de animales más pequeños, como el coyote o lobo en algunos u otros lugares, o hienas, que pueden atacarlos a morir, hasta matar. Entonces el animal ahí maneja una distancia, vamos a decir, relativamente estable. Cuando ve un depredador, empieza a aumentar su adrenalina, podríamos decir, todas sus señales de alerta en el cuerpo, y tienen distancia, lo que se llama distancia crítica, es decir, cuando el depredador pasa de una distancia crítica, puede desarrollar dos conductas. Una conducta de enfrentamiento con el depredador, o una conducta de huida. Y eso es lo más lindo, porque la conducta de huida normalmente el animal, en este caso un antílope frente a un puma, por ejemplo, entiende perfectamente varias cosas. Entiende perfectamente que el puma es capaz de correr 200 metros como un rayo, pero a los 200 metros se cansa. Por lo tanto, lo que el antílope tiene que entender, entiende obviamente, que él tiene que correr bastante más rápido, como 300 metros, para que el puma se canse antes y él pueda liberar o zafar del tema. Entonces, esa distancia, cuántos metros yo corro rápido sin que el puma me pueda pillar, él es elemental para la supervivencia, digamos, de este ciervo, elemental. Y aparte que se hacen señales con la cola, muchas veces hay tipos de ciervos que tienen colas bicolores, señales con la cola para que los demás animales que están viendo de huida, para calcular la distancia de huida, digamos. Eso ocurre casi todos los animales. Nosotros los seres humanos, obviamente con nuestra evolución, no tenemos esta conducta, digamos, o no manifestamos conductas de huida. Obviamente que se nos pone en la selva africana y nos viene un tigre, me imagino que vamos a seguir corriendo. Pero hemos perdido un poco esa capacidad, digamos, porque ya no somos depredados, nadie nos come. Piensen ustedes que hace 1000 años atrás a la gente se la comían en la selva, o sea, o 500 años atrás, no tengo idea, pero había una conducta mucho más animal en el ser humano. Entonces, querido amigo, ese es más o menos el tema que yo quería tratar, porque esta dimensión oculta, como yo digo, tiene que estar presente en nuestra conversación, en nuestro diálogo, y para entender un poco más, a entendernos a nosotros mismos como seres animales racionales, pero también que tenemos conductas instintivas que no sabemos de repente por qué aparecen, pero esta aplicación, digamos, da cuenta de una cierta filogénesis, una cierta contribución a nuestro desarrollo evolutivo, a nuestro desarrollo genético, y que están dados por estas cosas que normalmente aparecen ocultas a nuestra simple vista. Si les gustó este comentario, déjenme un like y nos vemos en la próxima semana.